que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Después, mi amado hermano, por lo más que una persona trate de comprender, humanamente hablando, es prácticamente imposible nosotros reconciliar en nuestra mente como una persona haciendo la voluntad de Dios termine en una situación como Juan el Bautista. Él era el precursor del Señor Jesucristo. Vino para enderezar el camino del Mesías. El ministerio que Juan el Bautista tuvo fue un ministerio impactante. La Biblia dice que todo Jerusalén, todos los habitantes de Judea salían al desierto para ser bautizados y para oír el mensaje que Juan predicaba. Entonces, ¿cómo puede una persona haciendo la voluntad de Dios terminar en una situación tan caótica como termina este hombre, que a la larga es decapitado por predicar la palabra de Dios y denunciar el evangelio? O mejor dicho, los pecados en la vida del rey Herodes. Cada una de estas cosas debe de ser un ejemplo para nosotros en no pensar que nosotros estamos exentos de problemas, vicisitudes, pruebas y dificultades que van a venir a la vida del creyente. Haciendo la voluntad de Dios, vamos a pasar por muchas dificultades. Es como Pedro dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde terminará el impío? ¿Se puede imaginar que nosotros, siendo justos, porque se nos ha imputado la justicia de Cristo, nos salvamos con dificultad? Imagínate dónde terminará el hombre y la mujer que no conoce a Dios. Terriblemente, mi amado hermano. Siempre que nuestras vidas, como yo le he dicho en tantas ocasiones, comienzan a hacer un impacto para Dios, siempre que la vida del creyente comienza a tocar la vida de otra persona, la vida de un matrimonio, la vida de un colega en el trabajo, Satanás nunca se va a quedar con los brazos cruzados. Él siempre va a buscar la manera de silenciar esa voz que está impactando a otra persona para la gloria de Dios. El ministerio de Juan el Bautista era un ministerio con tanta influencia y tanto impacto que Satanás se levanta para silenciar la voz de Juan el Bautista. Logró silenciar la voz de Juan el Bautista, porque nosotros no podemos ser ignorantes y creer que si estamos haciendo la voluntad de Dios, nada nos va a ocurrir. Pero des en cuenta que la Biblia dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Después, en otras palabras, tuvo que ocurrir el Juan ser encarcelado, en Juan ser silenciado, para que entonces Jesús pudiese comenzar su ministerio de predicar la palabra del reino de Dios. Siempre que Satanás logra silenciar una persona, Dios siempre tiene alguien de quien valerse. Siempre. Y en este caso tenía a Jesucristo. Y es posible que Dios te quiera usar a ti de esa manera. Dios quiere valerse de tu persona y te quiere usar para que donde tú estés, tú proclame la grandeza del evangelio de Dios y no te calles y te sientas avergonzado, sino que diga lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios significa para ti. Ahora, la Biblia dice que Juan fue encarcelado. Es importante entender por qué encarcelaron a Juan. En Juan 6:17, lo cual no vamos a leer ahora, pero si quieren lo pueden marcar para que sepan en su Biblia. Juan 6:17 al 28 está el registro del por qué Juan el Bautista es encarcelado. Des en cuenta que la Biblia nos enseña en ese versículo que Herodes el rey había cumplido años.
y había hecho una gran celebración en su palacio, donde había invitado a todos, abre la puerta ahí, había invitado a todos los príncipes, todos los gobernantes, todos los líderes del gabinete de él, los había invitado a todos para celebrar el cumpleaños del rey Herodes. Ahora, la Biblia dice que Juan había denunciado el pecado del rey, por eso es que el rey Herodes encarceló a Juan. Y el pecado del rey era que el rey Herodes se había casado con la esposa de su hermano Felipe, mientras Felipe estaba muerto. No estaba muerto, estaba vivo. Felipe estaba vivo, su hermano. Herodes se había casado con esta mujer, que la Biblia nos dice claramente que ella se llamaba Herodías. Era la mujer de Herodes, pero primeramente había sido la mujer de Felipe, el hermano de Herodes. Cuando Herodes, el que tenemos aquí en el Evangelio de Juan, se casa con esta mujer, es un matrimonio ilícito, inmoral. Juan el Bautista no solamente denunció el pecado de aquellos individuos que no estaban bien delante de Dios, sino que también él denuncia el pecado del rey Herodes. A pesar de que se iba a meter en un tremendo problema, lo denuncia. Ahora, Herodes, igual como Felipe, eran hijos de Herodes el Grande. Anteriormente a ello, así se llamaba el papá. El papá había tenido un hijo que se llamaba Aristóbulos. Este era el papá de Herodías. Ahora, si ustedes me siguen el hilo, van a entender que lo que Juan estaba denunciando en el rey Herodes no era que solamente se había casado con una mujer que no estaba divorciada, sino que estaba casada con Felipe. Pero este Herodes era un hombre tan déspota, era un hombre tan inmoral, que Herodías era su sobrina. Oigan bien, era su sobrina. Era la sobrina de Felipe cuando Felipe se casó con ella. Y cuando Herodes se la quitó a Felipe, era la sobrina del rey Herodes. Entonces, lo que Juan está denunciando en este caso no es solamente el pecado del rey, pero está denunciando la inmoralidad de incesto que estaba ocurriendo en la familia de Herodes. Entonces, cuando el rey Herodes está teniendo esa gran celebración, era costumbre que una mujer bailara para complacer al rey y todos sus dirigentes. Normalmente el historiador Josefo nos dice que nunca una mujer de tanto prestigio como la hija de Herodías hubiese bailado. Pero ¿qué pasa? Herodías, la esposa de Herodes, tenía un plan. Y el plan de ella era decapitar a Juan mientras él estaba en la cárcel. Entonces ella le dice a una de sus hijas jovencita que dance para el rey. La danza era una danza exótica, era una danza que literalmente encendió la lujuria en el corazón del rey Herodes. Se llenó de tanta pasión, miren lo déspota que era este hombre, se llenó de tanta pasión y de tanta inmoralidad que él quería tener relación con esa muchacha. Ella era la hija de Herodías, la hija de Felipe, no la hija de sangre de Herodes, pero él quería